Hola, soy Rocío Mireles, estudié diseño gráfico, nací en 1963 en Tapachula, Chiapas. En 1992 creé la revista Poliéster junto con Kurt Hollander y Eduardo Semaj, que primero su subtítulo era Poliéster, pintura y no pintura, y después cambió a la revista de arte contemporáneo de las Américas. La revista la hicimos de 92 a 2000, durante 8 años, fueron 27 números, era una revista temática y bilingüe. La dejé de publicar en el año de febrero de 2000, después de tener gemelos ya toda tu energía se te acaba y nada más puedes... ya no tienes como cabeza para pensar en otras cosas como revistas de arte contemporáneo. Hola, yo soy Eric Proaño Muciño, alias Frick. Soy monero, toda mi vida he sido monero y yo comencé a hacer esto de la historieta entre otras cosas, en los 90s, la revista Gallito Comics. En esa revista un montón de moneros, compañeros míos de generación, desarrollamos nuestras habilidades narrativas y dibujísticas y pues después de eso nos hemos convertido en una suerte de maestros de lo que fue esa generación de moneros independientes. Estudié en La Esmeralda en esa época, no terminé La Esmeralda, ¿verdad? No estoy insinuando que deban de dejar sus estudios, digo que lo hice porque me jaló el trabajo, me jaló la vida a hacer monos muy rápido, a hacer monos, a hacer ilustración, a hacer historieta, y es lo que sigo haciendo todavía hasta el día de hoy. Hola, soy Mauricio Vares, soy escritor y editor, nací en la Ciudad de México en 1963. He dirigido varios proyectos editoriales, uno de ellos fue Ediciones Aparte en 1985-86, después A Sangre Fría en 1993. Ese fue un proyecto que duró muy poquito, pero que tuvo mucha repercusión. Después, en el 97, empezó la editorial Nitropress, en una primera etapa que llegó hasta el 2003, y que después se retomó en 2009 y que está corriendo hasta la fecha. Actualmente tenemos alrededor de 80 autores en nuestro catálogo. Tenemos 4 líneas narrativas, ¿no? que van desde la narrativa joven hasta textos que tienen que ver con entrevistas a grandes autores como Charles Bukowski, o un libro que se llama 21, que tiene entrevistas con Carlos Fuentes, con Fernando del Paso, así como con escritores jóvenes. Y actualmente soy director de la editorial Nitropress, que tiene una primera etapa de 1997 a 2003 y una segunda que va de 2009 a la fecha, ¿no? Que sigue corriente, ¿no? Bueno, concretamente había 2 revistas que fueron que se publicaron en los 80s en las finales del régimen de López Portillo, que se llamó la revista Sniff. Esa revista es un referente obligado para los que entonces éramos unos niños prácticamente, pero que nos interesaba la historieta, porque nos mostró lo que era el tipo de historieta que se hacía en Europa. Y la otra es Bronca, que fue como que la continuación de Sniff, que ya no llegó a concretar más de 5 números, una cosa así. Bueno, ninguno de estos proyectos continuó después del sexenio de López Portillo. Taibo quiso continuar independientemente. Por desgracia no fue viable económicamente y quebró a los 5 o 6 números, una cosa así. Surgió Las Historietas en La Jornada, cuyo antecedente había sido el Más o Menos, el suplemento de monos, el 1+1, y además, liderados por Magoo, fueron también muy importantes, muy importantes como referentes, ¿no? para esta generación de moneros con aspiraciones intelectualoides, vamos a decirlo así, contraculturales. Lo más destacado era Molotov, también un fanzine que duró como 3-4 números, hecho por Bef y Sebastián Carrillo, Bachan, por Bef y Bachan, y El Carcas, por ahí. Eran revistas de culto oculto, vamos a decirlo, ¿no? Porque eran muy seguidas, pero pues quién diablos las encontraba, ¿no? El Gallito no corrió con esa suerte
porque había un núcleo de colaboradores mexicanos que estaban muy estimulados por dar a conocer su trabajo y hacer cosas trascendentes a la manera de nuestros ídolos, que eran no precisamente historietistas o moneros mexicanos, que sí los admirábamos mucho, ¿no? El primero de ellos, Ríos. La Operación Bolívar de Clement comenzó a publicarse en el Gallito Comics, y Clement, pues él estaba completamente influido por Dave McKean en esa época. Y por ahí va toda la cosa, ¿no? Ricardo Peláez estaba influido fuertemente por todos los historietistas argentinos de aquella época, ¿no? Yo, bueno, de formación soy diseñadora gráfica, y desde que cuando terminé, mi intención era siempre trabajar en el medio editorial. Empecé trabajando en unas revistas de aquel entonces, que fue Vértigo, que salió en 86, y Obelisco, que creo que salió en 87. Y a través de las revistas conocí el medio del arte, y pues yo dije, de aquí soy. Y entonces pues ya iba, no había inauguración a la que no faltara. También una de las personas por las que yo entré también a este medio fue Adolfo Patiño, que lo conocí en la presentación de la revista Vértigo en 86. Organizaron una exposición en una galería en Coyoacán con artistas cubanos. Entonces estaba Elso, estaba Bedia y Rodríguez Brey. Después habían fiestas, ¿no? En la que había con las insólitas, ¿no? Y bueno, y el Tutti Frutti era otro lugar así donde conocías a todos, ¿no? Es que no había muchos lugares, ¿no? Tampoco. Y de hecho el 9 solamente era un día. Bueno, pues yo iba a todos, porque después era el día gay y el día de la regla rota y el día de no sé qué, y después el fin de semana, pues, y aparte de Adolfo Patiño, nada más, cualquier pretexto, vamos al 9. Entonces, pues es, en cierto modo, pues el medio, ¿no? Te vas metiendo al medio, vas conociendo a gentes y demás, y después te vas tú ubicando, ¿no? Y haciendo tus propias cosas, ¿no? Yo comencé a escribir y editar prácticamente al mismo tiempo. Cuando eres joven y decides ser escritor, sabes que estás condenado a la miseria durante los próximos 20 años. Entonces, gastar en libros y ese tipo de cosas te deja sin lo poco que te cae a los bolsillos. Entonces, por ejemplo, me dio la idea de regalar en los cumpleaños cuentos que yo mismo escribía y que de un modo u otro editaba y les daba forma a manera de regalo, ¿no? De cumpleaños. Más adelante me fui a vivir a Zihuatanejo, me dijeron que estaba por salir una revista aquí, que si quería venir, que tenía muchas posibilidades, bla, bla, bla. Me regreso a vivir al DF y resulta que la revista era un guajiro, pero yo ya había dejado pues un montón de, pues mi trabajo allá y un montón de cosas. Entonces yo dije, pues yo tengo que hacer que esa revista funcione. Entonces me metí a aprender todo el proceso de producción. Esto fue en el taller del padre de Rogelio Villarreal. Yo conocí a su hermana, entonces ahí conocí todo el proceso e hicimos la revista, era una revista escolar básicamente, pero le fue muy bien, nos presentamos aquí en el Chopo, de hecho. A Víctor del Real, a mí me gustaría platicar un poquito porque yo de él supe hace muchísimos años con un proyecto que se llamó Las Horas Extras, que dirigía Víctor Roura. Esto fue, yo creo, a principios de los 80s, ¿no? Sí. Y era un pequeño tabloide periodístico con cierto toque juvenil, ¿no? Con algo de gráfica y cosas así. Y yo creo que en cierto modo es un antecedente de por qué finalmente Sangre Fría terminó siendo tabloide, ¿no? Era un formato que me gustaba mucho. Ellos tenían sus oficinas en la Roma, ¿no? Ahí cerca del Metro Insurgentes. Exacto. Pero una oficina compartida, se hacía ahí La Posmoderna, Nitrato de Plata, Andale. Dos Filos, sí. Y El Gallito, ¿no? Si de pronto hacía falta una nota para Nitrato de Plata, que era una revista de cine que dirigía Chema Espinaza, pues de volada, ahí te ponías a escribir y salía tu nota en una revista de cine. Y ya después estuve involucrado en diversos proyectos como La Posmoderna, de Rogelio Villarreal, Mo, de Guillermo Fadanelli. En un inicio, el
El germen del Gallito Comics fue la confluencia, además única, porque nomás yo creo que así se pudo dar esto, de unos autores necesitados de un espacio, que quisieron autogestárselo, y un editor dispuesto a darles ese espacio. Un editor que se sabía todos los trucos del momento, que era Víctor del Real. Una parte de esos autores venían de lo que entonces eran las historietas, el suplemento de momentos de la jornada. Otros veníamos de fuera de las historietas, gente que no habíamos podido caerle bien a Magui, que nunca nos publicó, pero que igual teníamos la inquietud de buscar espacios. Visto hacia atrás, no me cabe duda que el Gallito Comics, primero Gallito Inglés y luego Gallito Comics, fue la revista dedicada a la historieta de corte digamos, de un espectro cultural más amplio. El núcleo del Gallito, de los autores mexicanos del Gallito, eran Edgar Clement, Ricardo Peláez, Goicoechea, José Quintero, Ricardo Camacho, yo mismo, Eric Proaño, Frick. También Damián Ortega, antes de ser la enorme luminaria de artista plástico que es ahora, comenzó haciendo monos y comenzó publicando historietas en el Gallito, justamente. Estaba la revista esta con la que fue un antecedente del Gallo, que era el proyecto original, digamos, de ese núcleo de moneros que estuvimos alrededor del Gallo, que se llamaba El Golem, que sacó creo que 3 números. Pero en el Gallito nadie cobraba. El Gallito salía del bolsillo de Víctor y de los apoyos que conseguía y de la buena voluntad de nosotros, que pues, íbamos dando nuestras paginitas de historieta y nos pagaba con números. El Gallito Comics tuvo una primera etapa que fue del número 1 al 7, que se dedicó a hacer portadas temáticas sobre grupos de rock de la época. Y después de esos números comenzó ya el asunto, digamos, de concentrarse en el historietismo, pero no solo en el historietismo. Víctor tenía una visión que iba más allá del historietismo. Víctor consiguió contenidos en Argentina. Fue a Argentina, conoció a Carlos Trillo, se hicieron amigos y Carlos Trillo permitió que Víctor reprodujera, sin costo, muchos de los contenidos de la revista que en ese entonces publicaba Trillo, que era Puertitas. Entonces, gracias a esa cantidad inmensa de fotocopias que trajo Víctor de Argentina, es que se pudo publicar el Gallito durante 60 números, por 10 años. Conocí a Kurt Hollander, que vivía en Nueva York y tenía una revista literaria allá, que se llamaba The Portable Lower East Side. Entonces yo trabajaba para las galerías y museos y siempre dije, ay, cuando yo sea grande quiero tener una revista de arte. Entonces Kurt me dijo, bueno, ¿por qué tienes que esperar a ser grande? Hazlo ahorita, ¿no? Y además, pues en aquel entonces nos iba bien en general y pues si no había dinero, pues nosotros le apoquinábamos, ¿no? Yo era amiga de Rubén Bautista. Con Rubén Bautista él organizó varias exposiciones en La Quiñonera y de hecho yo era amiga de los artistas de La Quiñonera, hice la primera invitación de ellos en la Galería OMR, que expusieron los 4 juntos, que fue Diego Toledo, Mónica Castillo, Rubén Ortiz y Néstor Quiñones. Entonces fue esa colectiva de ellos y después con Rubén Bautista él organizaba como también colectivas en los jardines de La Quiñonera. También en aquella época estaba Michael Tracy, que es un artista de la frontera de Texas con México, que venía mucho a México. Bueno, también el Guillermo Santamarina organizó esta exposición en el, ¿cómo se llama? En el Desierto de los Leones. Había mucha gente organizando muchas cosas, estaban llegando la oleada de artistas europeos a México, llegaron muchos ingleses que estaban viviendo aquí. El gobierno mexicano hizo esta exposición que se llamaba Esplendores de 30 siglos, que la organizaron en 91,
que era esta exposición que promovía la cultura mexicana y que viajó, no sé si en Europa, y creo que iba a estar en el Metropolitan de Nueva York. Y entonces las galerías mexicanas organizaron esta cosa que se llamaba Parallel Project, como aprovechar ese boom que traía Esplendores, ¿no? También se organizaron varias exposiciones paralelas a Esplendores en aquel entonces, y hubo una en el Art Center de Pasadena. Entonces así surgió el primer número, que se llamó Cruzando Fronteras, que reseñaba las exposiciones paralelas a Esplendores. La presentación de Poliéster la hicimos en la Galería de Benjamín, que era la Galería de Arte Contemporáneo, que estaba en la calle de Medellín. Hubo un performance de Astrid Haddad. Y después con cada número tratábamos de hacer presentaciones. Lo que hacía Poliéster era un poco promover el otro arte. Entonces era el arte que ahora está en el mainstream y que todo el mundo odia, era el que nosotros promovíamos en aquel entonces. La intención de la revista era como dar a conocer lo que sucedía en México, fuera de México, y lo que sucedía fuera de México, darlo a conocer en México, ¿no? La revista desde el principio salió bilingüe, y después poquito a poco como que se fue agarrando cuerpo, entonces la revista se volvió temática, y también tratando de hablar como del nuevo arte, ¿no? Del arte que hacían nuestros amigos, que no era necesariamente el arte que promocionaba el gobierno mexicano, ¿no? La intención era hacerla trimestral, y así empezamos en esa aventura que duró 8 años. Había una especie como de escritores emergentes, ¿no? Escritores jóvenes que estaban alrededor de los 30, que eran quienes estaban dando talleres. Eran los talleres a los que nosotros asistíamos como principiantes, donde de entrada había o a nosotros, al menos a mí me tocó, una especie de rechazo a generaciones anteriores que estaban muy marcadas por la generación de la onda, por los escritores de la onda, José Agustín. Entonces cualquier pequeña manifestación que esta gente veía que pudieran ellos relacionar con la onda era terriblemente cortada, ¿no? Así de tajo. Pero como comentaba hace un ratito, yo tengo muy claro desde el inicio que tú puedes publicar tus propias cosas, y que, como ya hemos comentado respecto a otros proyectos, no hay dinero suficiente como para pagar colaboraciones y demás, pero si te pones abusado y vendes, el proyecto por lo menos puede seguir. Así sucedió con la revistita, nos fue muy bien, pese a que la persona que dirigía el taller donde nos conocimos todos los integrantes de la revista pues no le gustaba lo que escribíamos. Está Lisa Meyer, que era poeta, estaba Ennio David Holguín, con quien todavía tengo una relación. Él nos ayuda mucho todavía con la editorial actualmente, con Nitro Press. Y bueno, quien daba el taller en ese entonces era Ethel Krause. Había pues una distancia muy grande o sea, no había una objetividad pues al analizar un texto, porque ya prácticamente de entrada estaban desechados, ¿no? los intentos, pues. Y curiosamente yo todavía soy de esa generación pre-Fonca, ¿no? En la que el escritor tenía la idea de que podías o debías intentar escribir tanto narrativa como poesía. Ya conforme vas creciendo y vas publicando, y que tu trabajo va siendo conocido, te das cuenta de que no había medios, ¿no? para publicar, y que tú tenías que, si no crear los tuyos propios, colaborar lo más posible con aquellos que sí estaban, ¿no? Produciendo, como era el caso del Gallito. Yo publiqué varias cosas en el Gallito en ambas etapas. Dirigí a Sangre Fría. Nosotros lo hicimos en el 93, el primer número salió a mediados de junio. Queríamos que fuera mensual, entonces por eso lo hicimos de la manera más barata posible, con un papel muy sencillo, que la mayor parte del trabajo se pudiera hacer en casa. Entonces, para intentar que fuese lo más periódico posible, ¿no? Entonces, el primer número sale en junio, a mediados, el segundo sale a finales de julio. Luego ya el otro tuvo que salir agosto, septiembre, ya lo quisimos hacer bimestral, y el último salió a principios de diciembre, pero por ejemplo ya para entonces nos habían invitado a presentar e incluso clausurar lo que era la Semana de Comunicación en el TEC de Monterrey. Nos invitaron a presentar en la FIL de Guadalajara,
con boletos de avión pagados, hotel de lujo y todo. O sea, una cosa, yo no daba crédito, pues, ¿no? Porque además ahí estamos hablando de un periodo de 6 meses a lo mucho, ¿no? El núcleo lo constituíamos Delia M, que era ella tocó en algún tiempo en un grupo de rock, que parece que era Ruido Blanco. No recuerdo ahorita. J.M. Servín y yo, esa era, digamos, la cabeza más visible. Y estaba René Velázquez de León, que era quien hacía el diseño. Él siguió trabajando después con nosotros en Nitro. Ahora ya no, pero era quien hacía el diseño. Y había un grupo de gente que no eran escritores, pero que entendieron muy bien la idea del proyecto y que nos entregaban notas fabulosas, porque cuando nosotros empezamos a tratar de conseguir colaboraciones con escritores o con artistas plásticos, nos traían unas ondas súper pretenciosas para un proyecto que era más bien divertido, ¿no? Que era mucho más humorístico, pues tenía una vena humorística muy fuerte. Yo recortaba así arteramente de revistas y periódicos y sacaba de contexto esas fotos y las metía con otro contexto en la publicación. Entonces eso era muchísimo más sencillo porque no necesitabas andar buscando fotógrafos. Alguien que entendió por ese lado el proyecto súper bien fue Alejandro Guerrero Massad. Dado que tenía este formato de periódico, lo metimos en puestos de periódicos, entonces hubo gente que llegó a conocerlo por ahí. Contrario a eso, por ejemplo, en Gandhi no lo quisieron. Y en el 97 decidimos hacer Nitro porque, aunque a mí me gustaba mucho la idea de La Sangre Fría, que era una parodia de los medios de comunicación en general, nosotros queríamos seguir con el proyecto, pero nos dimos cuenta de que ya medios más grandes, ¿no? Como Reforma, por ejemplo, y más adelante Milenio, nos empezaron a apropiar realmente, ¿no? Y el motivo por el que decidimos retomar el proyecto fue porque en 2010, me parece, o 2009, nos invitaron a la primera Feria del Libro Independiente, que se llevó a cabo en la Rosario Castellanos, y nosotros llegamos pues con un librito que sacamos en 2009, que era Apuntes de un escritor malo, que lo escribí yo. Y en ese ir y venir a la feria me di cuenta de que había un montón de revistas, de editoriales nuevas, y sobre todo de distribuidores, ¿no? En este caso estamos hablando de editoriales con su propia distribuidora o de gente que se está dedicando exclusivamente a distribuir, y dijimos, bueno, pues hay un chance nuevamente de volver. Pues es que siempre los primeros números causan más impacto porque eres nuevo, entonces es algo que apareces, ¿no? Ya después los números siguientes ya como que pierdes como el efecto sorpresa, ¿no? Pero cuando salió sí tuvo bastante buena y mala recepción. Y la verdad es que Kurt pues tenía como una visión de la escena más amplia, y aparte como que siempre y hay que buscar a y contactar a aquel y ir y no sé qué. Y entonces como él era de Nueva York, entonces siempre pues hay que buscar tal distribuidora, entonces contactamos una distribuidora bastante buena que nos recibió y nos estuvo todo el tiempo que salimos, nos repartía es una distribuidora especializada en arte, entonces así como estábamos en los lugares importantes, ¿no? La verdad, la revista sí se posicionó como un referente académico, entonces todas las bibliotecas de las universidades en Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, nos mandaban la suscripción. Nosotros fuimos hablamos de muchos artistas que todavía son importantes, ¿no? Yo siento que todavía no hay una publicación en México que la sustituya. A nivel mundial sí hay otras, ¿no? Pero aquí en México todavía no hay una revista que sea de arte contemporáneo, ¿no? Nada más. El Gallito, los primeros números, y comentaba hace un rato, el número 2 tuvo una proyección espectacular porque apareció en la tele, ¿no? Apareció en la tele porque La Maldita, cuando se presentó en este programa de la mañana, en aquella ocasión llevó un ejemplar y lo mostró. Miren la revista que nos dedicó su portada y no sé qué.
Bueno, ese número se vendieron todos los ejemplares y hubo un sobretiraje, creo que fueron como 5,000 ejemplares, una cosa extraordinaria para una revista de esas características y de ese tipo. Después de eso, la revista fue tirando como 1,000 ejemplares aproximadamente cada número. Se movían muy lento, igual el mismo problema de la distribución. No obstante que ahí mismo, durante un tiempo, en la misma oficina de Víctor, operaba una mini distribuidora que se ocupaba del Gallito y de todas las otras revistas que ahí se editaban, ¿no? Que estaba Dos Filos, estaba la misma PUS, en fin, estaban otras revistas. El asunto es que esa mini distribuidora operó un rato, al rato pues ya no pudo. El otro modo de promocionar la revista y a nosotros como autores, porque además ese era el asunto, ¿no? El Gallito era el vehículo de nuestra promoción como autores. Íbamos a hacer presentaciones, de repente nos invitaban universidades, sobre todo escuelas, casas de la cultura, con quienes se tenía alguna relación previa, y ahí se llevaban ejemplares para venderse. Entonces ese era el asunto de ir como que muy enfocados a públicos básicamente universitarios, jóvenes, que les gustaba este proyecto, ¿no? Y de este modo pues duramos lo que duramos, ¿no? Los 8 años prácticamente que duró Poliéster, del 92 al 2000, con 60 números, de los cuales todavía se pueden conseguir algunos ejemplares sueltos por ahí que tenemos nosotros embodegados. El Gallito, como es la revista más importante que hubo de historietismo independiente, vamos a decirlo así, de los años 90, al menos en la ciudad. La respuesta a este eco, pues sí, se sigue oyendo, ¿no? Se sigue oyendo. Yo creo que ese fue el peso del Gallo realmente. Nosotros, cuando sacas una cosa así que además está producida con tu dinero, es muy desesperante porque ves que es una cuestión como piramidal, ¿no? Es ir permeando, que se vaya conociendo, que se vaya corriendo la voz, recomendando. Entonces al principio sí es un poco desesperante, pero una vez que te acostumbras a que es así, ya lo tomas con un poquito más de calma y te animas a sacar el siguiente número de la revista o el siguiente libro. A mí, por ejemplo, me parece muy interesante que los primeros números de Sangre Fría, que solamente tuvieron 1,000 ejemplares, hubiesen sido tan conocidos, pues, o sea, que eso quiere decir que se prestaron o que alguien los veía en casa de alguien más, porque un montón de gente lo llegó a conocer ya al cabo incluso de 2 o 3 años que había dejado de salir. Y Nitro, pues ya, sí le toca una vida más, más cómoda en cierto modo, porque ya teníamos más lana para producir. Tiene un aspecto muchísimo más amigable, ¿no? A Sangre Fría podía llegar incluso a ser hasta grotesca, ¿no? Este aspecto que tiene la editorial y este afán de riesgo y de querer publicar a gente joven, ¿no? y gente de todo el país, nos ha abierto un poco las puertas para poder vender libros en el extranjero, ¿no? Entonces mandamos un pequeño lote a Uruguay, hay cosas en Colombia, en España, en Estados Unidos. Para la FIL de Guadalajara, en los días de negocios, llegan gente de bibliotecas, de universidades o consejeros académicos, ¿no? para bibliotecas y universidades, buscando algunos de nuestros títulos porque son muy variados, o sea, el catálogo es muy variado en términos de autores, ¿no? Hemos podido entender que como independientes, si te juntas, puedes hacer frente a este tipo de ondas y tener buenos espacios en las ferias de libros, que son carísimas. O sea, es carísimo tener un stand ahí y pues tratar de echarnos la mano en las librerías, ¿no? Realmente no vivíamos de esto y menos vendiendo gallitos. Para sobrevivir,
Nosotros pues hacíamos otras cosas. Existían algunas revistas que pagaban monos. El antecedente del chamuco, que fue el chahuizle, también fue un lugar donde se pagaban monos. Algunas revistas llegaban a pagar colaboraciones. En esa época el panorama para quien quisiera hacer historieta en México era hacer historietas a la manera de la historieta industrial mexicana, la historieta realmente existente, que dejaba, en aquella época todavía dejaba mucho dinero, el libro vaquero y todos sus subsidiarios. Y es una historieta que curiosamente al paso de los años desapareció. Yo recuerdo que en una entrevista a José Agustín le preguntaban, y lo menciono a él porque era uno de los escritores más vendidos en esa época, de los que podían decir, o podías ver claramente que sus libros se vendían y circulaban. Él decía que no vivía de las regalías, ¿no? Que él vivía de dar clases, de dar conferencias. Entonces era una cosa un poco desoladora, ¿no? Entonces, y sabes que entonces vas a tener que pasar por montones de oficios, ¿no? Lo más natural en un momento dado es que trates de entrar a algo que esté relacionado con el medio, ya sea literario o editorial. Entonces, en mi caso yo entré a trabajar a una editorial, que era la editorial de Rogelio Villarreal padre, y la verdad es que soy muy inútil, pues, ¿no? O sea, no era muy bueno para tipografiar, y no era, porque eran esas maquinotas así, las composers de ese entonces. Tampoco era muy bueno para diagramar, entonces terminé trabajando en negativos, ¿no? Hacía los negativos, porque era una época de guerrilla en Centroamérica, entonces muchos intelectuales estaban aquí en México y buscaban ese tipo de trabajos de lectura de pruebas, de corrección de estilo. Entonces estaba súper saturado porque había guatemaltecos, hondureños y de todo con esas plazas, y pues tú sabías que no podías, o sea, que quitarles o competirles era algo, pues no sé, te creaba culpa, ¿no? Pues sí. Entonces dije, no hay bronca, yo me voy a los negativos. Pero lo bueno fue que aprendí todo el proceso editorial, y todos los libros que he publicado los he costeado con mi dinero, dentro de mi editorial, los he costeado con mi dinero, y sí me han dejado, o sea, sí, no que te dejen para vivir, pero sí es un ingreso importante, pues. Uno gana con las publicaciones en general cuando haces una revista. Igual no ganas dinero, pero ganas relaciones, ganas visibilidad, ¿no? El problema de Poliéster un poco también fue cuando cerramos la revista, que ahora sí que era una revista muy especializada en arte contemporáneo. Entonces era como su fuerza y también su debilidad, porque no tenía un público tan amplio, y aparte pues nunca pudimos comercializarla, ¿no? Nos apoyó una galería brasileña que se llamaba Camargo Vilaza, pero pues también no vas a vivir de un solo anuncio, ¿no? ¿Alguna vez hemos pensado, platicando entre nosotros, hacer alguna especie de número conmemorativo? Y sobre todo un poco como para homenajear a Víctor, ¿no? Y a la misma revista, el mismo esfuerzo. Pero pues no se ha concretado realmente todavía nada. Yo creo que así, ya ahorita que tú sabes que tu trabajo es referencia de una época, ¿no? Y de cosas que estaban surgiendo en paralelo, porque digo, aunque nunca nos conocimos, yo sabía de Poliéster, había cosas como moviéndose, ¿no? Y sucediendo. Tienes que acostumbrar a la idea de que esto permea muy lentamente, y más aún si sabes que, por ejemplo, sacas chispas con la generación que te antecede. Al final de cuentas, Poliéster salió de febrero de 92 a febrero de 2000. Fueron 8 años y 27 números. Y hace como 3 años, Solenaro, y un grupo de curadores del MUAC hicieron una exposición que se llamaba Después de la Resaca, y donde se expusieron las portadas de Poliéster. También creo que estuvo La Regla Rota, La Posmoderna. Poco a poco se están como recuperando, pues a fin de cuentas es lo normal, ¿no? Pues ya pasaron ¿cuántos años? 20 años, de 90 para acá. En cierto modo como que cierras un ciclo,
y no es tan fácil volverlo a hacer. Es que a final de cuentas este tipo de publicaciones como que tienes que tener así como las vísceras y las ganas de hacerlo, ¿no?